Hola a todos, un gusto saludarlos y nuevamente deseando que todo vaya bien por sus hogares, con sus familias y con la salud, por supuesto. Esta es la segunda cápsula. Hoy vamos a hablar de el siguiente tema en relevancia con respecto a nuestras tuberías y es acerca del desempeño hidráulico. Este es ya uno de los aspectos que tienen que ver propiamente con la funcionabilidad del tubo, porque si recuerdan, en la cápsula anterior hablamos de las características mecánicas y cómo tenían consecuencia respecto a la instalación más común, que es en zanja, es decir, tubería enterrada. Pero hoy vamos a hablar del desempeño hidráulico, que ya es la funcionabilidad, es decir, las tuberías están hechas para eso, para conducir agua, y esto pues ya es, por supuesto, totalmente lo que es el componente hidráulico de los sistemas. Entonces, vamos a hablar del aspecto clave de esto, que son las pérdidas de carga, tema que hemos tocado en el pasado, en otras sesiones, y lo hemos venido viendo también en los talleres de consulta técnica. Vamos a hablar luego de algo de la fundamentación teórica de eso, nada muy complejo, simplemente para que ustedes siempre sepan de dónde vienen los conceptos. Y finalmente, pues, por supuesto, vamos a hablar de cuál es la situación o cuál es nuestra posición en ese aspecto respecto a los otros materiales de tubería. Entonces, vamos a verlo. El concepto que es clave es dar por sentado que las pérdidas de carga son pérdidas de presión. Y por eso es que hidráulicamente hablando, a nivel de diseño, pues es tan importante esta parte, porque va a determinar entonces el funcionamiento del sistema y, por supuesto, cuando la tubería llega directamente a los usuarios, pues la presión de servicio, que es la presión que se tiene al abrir una llave al interior de las viviendas de agua. Y por eso entonces se presta tanta atención a este aspecto técnico. Para el desarrollo de la cápsula vamos a tomar como ejemplo este punto que salió en un taller de consulta técnica, en donde se les pedía determinar la pérdida de carga para una tubería de 500 milímetros de diámetro, 5 kilómetros de longitud, un caudal de 300 litros por segundo, lo que daba una velocidad de 1.53 metros por segundo, y con un factor de rugosidad de 0.03 milímetros se hacía ese ejercicio. Eso resultaba en 16.25 metros de columna de agua. Lo que se hacía entonces era en las tablas de pérdida de carga del compendio ubicar el diámetro, ubicar el caudal, la velocidad se constataba, y para el coeficiente de rugosidad de 0.03 se determinaba entonces la pérdida en metros por cada kilómetro. Luego ese valor se multiplicaba por los 5 kilómetros y es lo que resultaba entonces en los 16.25 metros de columna de agua de pérdida de carga. Si luego llevamos eso a un esquema simulando el terreno, pues tenemos aquí el tanque en la parte alta, la tubería de 500 milímetros de diámetro y 5 kilómetros de longitud, y la zona de servicio, ¿no? Las residencias para este ejemplo. Para simplificar el ejercicio vamos a ubicar el tanque a 100 metros sobre el nivel del mar y la zona de servicio a 0 metros. Entonces, eso configura que este sistema, así como está planteado, tiene una carga disponible o presión disponible de 100 metros de columna de agua, que es la diferencia entre los dos puntos. La pérdida de carga entonces se representa de esta manera, y entonces significa eh, en el transcurso de los 5 kilómetros cuánta presión de esa presión disponible inicialmente se pierde. Entonces va a significar una reducción de presión. Y esa presión de servicio se calcula entonces restando a la carga total o presión disponible
las pérdidas que se dedujeron. Eso resulta entonces que para este ejemplo las pérdidas de carga son de 83,75 metros de columna de agua. Entonces, eh, eh, cuanto mayor o menor sea este valor aquí, va a afectar entonces la presión de servicio al final de la tubería. Esta línea inclinada entonces es la que representa las pérdidas de carga y es como se conoce comúnmente línea piezométrica o línea de energía. Las variables de cálculo de las pérdidas de carga son entonces el caudal y el diámetro, que juntos determinan la velocidad de fluido de agua dentro de los tubos, la longitud de la tubería, las características del fluido, que en este caso pues es agua, y por supuesto las características de la tubería, que es lo que genera, de acuerdo al material de que está fabricada la tubería, pues genera entonces las diferencias comparativas. A nivel de fórmulas, pues tenemos la fórmula de Darcy-Weisbach, que es justamente con la que se calculan las pérdidas de carga. Aquí vemos en ella el caudal y el diámetro, y este lambda es el factor de fricción, que se calcula con esta otra fórmula, que es la fórmula de Colbroock-White, en donde vemos aquí el factor de rugosidad, vemos el número de Reynolds. Este número de Reynolds es el que aparte calcula o integra en el cálculo la viscosidad del agua, que es la caracterización del fluido, y aquí vemos el caudal vinculado, ¿no? Velocidad por diámetro. Ahora bien, lo que es importante resaltar de esas tres fórmulas es que el diámetro, que es la D, está en todas ellas. Pero este diámetro no se refiere al diámetro nominal del tubo, sino que se refiere es al diámetro real interno del tubo, es decir, por el que realmente va a estar fluyendo el agua. Y ese es entonces el dato que se usa para este tipo de cálculos. La rugosidad es entonces la variable que determina o permite saber qué tan lisa o qué tan rugosa es la superficie interna del tubo, que es la que entra en contacto con el agua. Esa rugosidad se da entonces en milímetros, aunque esos milímetros no significan pues realmente la altura de estas protuberancias, sino es realmente una equivalencia, ¿no? De la línea media de todas esas protuberancias. Entonces, esa rugosidad va a cambiar efectivamente entre distintos tipos de materiales de acuerdo a su material, eh, caracterizando entonces las tuberías dentro de los cálculos hidráulicos. Para el caso del hierro dúctil, la característica que salta a la vista es que el diámetro interno útil corresponde con el diámetro nominal del tubo. ¿Esto qué significa? Que para el caso del ejemplo que vamos a seguir, en un tubo de 500 milímetros de diámetro, el diámetro externo del tubo son 532 milímetros, como vemos aquí en la cota DE. Esto significa entonces que el espesor de pared metálica y de mortero de cemento van hacia adentro, para que entonces pues pueda resultar el diámetro interno útil correspondiendo con el diámetro nominal. De hecho, si nosotros calculáramos ya detalladamente eh, en los diámetros, encontraríamos que para el ejemplo de 500 milímetros, restando al diámetro exterior el espesor de pared de metal y el espesor de mortero, realmente el diámetro interno útil es un poco mayor que el diámetro nominal. Sin embargo, nosotros, por seguridad en el cálculo hidráulico, siempre sugerimos pues calcular entonces con el diámetro nominal. Esto, salvo aquellos casos en los que pues estamos muy apretados compitiendo contra otro material, otra tubería, en donde pues sí podemos hacer uso de esta, de esta gabela que aunque se ve pequeña, tiene un impacto importante en los cálculos hidráulicos como veremos más adelante. En cuanto a la rugosidad, pues lo hemos comentado previamente y lo hemos visto en los talleres, pues la rugosidad del mortero de cemento nosotros la damos primero en función de lo que es un tubo solo, es decir, el largo de un tubo de 6 metros con el mortero, eso es sobre el cual se hace la medición.
y eso es lo que marca 0.03 milímetros como factor de rugosidad. Sin embargo, como hemos anotado, pues nosotros sugerimos o recomendamos calcular con un coeficiente más alto, que es 0.1, con el fin de tener en cuenta eh, singularidades o pérdidas correspondientes a otros elementos dentro de la red. Esto es finalmente para darle seguridad al cálculo hidráulico. Eh, Sin embargo, es cierto sí que esto pues nos genera en algunas ocasiones ciertas discrepancias técnicas a la hora de aplicar el concepto, ¿no? Y vamos a ver de hecho que pues esto resultó en una situación puntualmente para el caso colombiano en cuanto a la información que se difunde. Esas rugosidades son las que aparecen entonces en las tablas de pérdidas de carga y resultan cada una de ellas en las pérdidas en metros por kilómetro. Aquí vemos la implicación para un kilómetro, cuánto cambia la pérdida usando 0.3 o usando 0.1, ¿no? Vemos que pues el cambio se puede apreciar y por eso es que pues claro, tiene un impacto a la hora de los cálculos que puede llegar a ser muy importante. El caso que comentábamos para Colombia, eh, que de todas maneras hemos podido ver que es muy similar en otros países de América Latina, es que en nuestro caso tenemos una regulación nacional que es el RAS, que tiene una serie de manuales de prácticas de buenas ingenierías que se llaman títulos. En este caso el título B es el de acueducto y ese título indica allí una tabla de los valores de rugosidad absoluta de los distintos materiales de tuberías. Aquí vemos pues un primer problema con esta tabla y es que presenta el hierro dúctil en dos entradas. La primera es como si el hierro dúctil no tuviera revestimiento. Pues la realidad es que los tubos de hierro dúctil siempre llevan revestimiento, ¿no? Pero de todas maneras la tabla dejó indicado esto. Hemos tenido que ver que algunas veces se toma como referencia este valor cuando en realidad pues no corresponde con el revestimiento de los tubos. La otra entrada que tiene esta tablita es el revestimiento en mortero. Y fíjense que dejó indicado 0.1 en lugar de 0.03. Pues esto, claro, en nuestros catálogos se puede leer 0.1, pero pues no tuvieron en cuenta que es una recomendación que se hace como para tener un margen de seguridad en el cálculo hidráulico. Lo justo hubiera sido que así como se acogió para nosotros ese margen de seguridad, pues hubiera acogido también para los demás materiales. Eh, este es entonces la rugosidad que en Colombia, digamos, quedó vigente en este reglamento técnico. Aquí vemos también las otras rugosidades de otros materiales, donde claro son mucho más lisas, son los materiales plásticos, pero curiosamente fíjense que al polietileno también le da una rugosidad diferente a la que el polietileno anuncia en sus catálogos. Pero pues bueno, los detalles de esto es harina de otro costal, porque es un tema pues muy de la regulación colombiana, pero va a ser la guía que vamos a tomar para desarrollar la comparación. ¿Por qué se termina aplicando efectivamente en Colombia? Vamos ahora a hablar entonces del desempeño hidráulico de otros materiales. En realidad lo que vamos a hacer es una comparación eh, de, de cómo la caracterización hidráulica de las tuberías, de acuerdo al diámetro y la rugosidad, pues significa una diferencia, ¿no? Y vamos a ver cómo afecta entonces esos resultados. En cuanto a rugosidades, pues ya sabemos que cada material entonces presenta sus rugosidades. Nosotros vamos a usar como referencia las que comentamos que están presentadas en el RAS colombiano, que es la regulación, pero pues como podemos apreciar aquí de todas maneras pues son rugosidades para el ejercicio que estamos haciendo bastante acordes a lo que se indica en los catálogos, incluso en nuestro caso al indicar punto uno pues es algo que nosotros indicamos en nuestro catálogo, aunque no en ese sentido la aplicación, pero pues finalmente funciona. Entonces pues creemos que va a ser representativo para toda la zona que estamos comentando.
En cuanto a los diámetros, vamos a configurar para esta comparación un escenario desfavorable para nosotros, y este es el que se consigue al compararnos, digamos, contra clases de presión baja en los otros materiales. En la realidad, lo que nosotros buscaríamos, como hemos comentado en otros casos, pues buscaríamos compararnos con clases de presión superiores, ¿no? Esto, pues, por el simple principio de buscar comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pero como les decía, pues para buscar saber e ilustrar el ejercicio, incluso en caso desfavorable, pues vamos a usar esa configuración. Lo que vemos en esta tabla entonces son los diámetros internos útiles del hierro dúctil en la clase preferencial, del PVC plastificado, del PVC biorientado y del polietileno de alta densidad. Lo que vemos aquí marcado en rojo es porque el diámetro interno útil en estos casos es superior al diámetro nominal. Entonces, en esos casos, digamos, sería desfavorable el escenario de comparación para nosotros. El resto de la tabla, vemos que el diámetro interno útil en esta zona es inferior al diámetro nominal. Entonces, es la situación favorable para nosotros, pues porque significa que nuestro tubo hidráulicamente va a tener una mayor capacidad de transportar agua. Aquí tenemos entonces el escenario configurado, los diámetros internos útiles con las rugosidades eh, referenciadas a esa tabla del RAS, pero que como comentábamos, pues son bastante realistas. Para el caso del ejemplo que estamos llevando, que la tubería de 500 milímetros, pues aquí vemos entonces los diámetros internos útiles que vamos a utilizar para la ejecución de los cálculos. Si volvemos a nuestro esquema de, de campo, pues vamos a tener entonces la misma configuración, tanque a 100 metros, el fin de la tubería a 0 metros, lo que determina una carga disponible de 100 metros de columna, y lo que vamos a hacer es calcular las pérdidas de carga para cada uno de los tipos de tubería para de esa manera poder deducir o calcular la presión de servicio al final de la tubería. De esa manera vamos a poder sacar conclusiones. Para poder hacer los cálculos, pues ya no vamos a acudir a las tablas del compendio, ya que las tablas son únicamente para hierro dúctil. Vamos a hacerlo ya directamente en un programa de modelación hidráulica que es EPANET. Creo de pronto hayan escuchado ustedes alguna vez. Aquí tenemos el primer resultado, pues aquí estamos modelando exactamente el mismo esquemita, el tanque, la zona baja y la tubería de 500 milímetros y 5 kilómetros de longitud. ¿Qué encontramos en el primer resultado de modelación para el caso del HD clase 30 con rugosidad de 0.03? Pues 84.2 metros de presión resultante. Esto pues es más o menos cercano a la lectura que hacíamos de tabla, pues puede dar una diferencia porque pues obviamente ya el software de cálculo de modelación hidráulica pues ya hace con mucha más precisión los cálculos, pero pues está alrededor de eso, ¿no? 84.2 metros como presión resultante o presión de servicio. El mismo cálculo cambiando la rugosidad a 0.1, pues ya vemos el impacto, ¿no? Pasa de 84.2 a 82.11. ¿Qué quiere decir eso? Que la pérdida de carga aumentó. En consecuencia, pues disminuyó la presión de servicio. De todas maneras, pues vamos a ver que no es todavía una situación totalmente perdida. Tenemos la modelación del PVC plastificado, en donde vemos que la pérdida unitaria, es decir, metro por kilómetro, es de 3,98, bastante alta comparada con los dos de hierro dúctil. Y aquí vemos la consecuencia, ¿no? La presión de servicio se ve reducida a 80.11 metros. Es una reducción de 2 metros respecto a la modelación con 0.1 de rugosidad en el caso de hierro dúctil. Ya hay una diferencia sensible allí en el resultado. PVC biorientado
encontramos que pues debido a su diámetro interno útil resulta en 83.21. Quiere decir menores pérdidas de carga comparada con el PVC plastificado. Esto nuevamente por la diferencia del diámetro. Fíjense que la rugosidad es la misma entre los dos materiales, entre los dos tipos de tubería, pero como cambia el diámetro nuevamente, vemos la consecuencia que tiene la presión de servicio. El cálculo con el polietileno de alta densidad, donde vemos que tiene una rugosidad baja comparada con el hierro dúctil, pero la pérdida de carga aumenta considerablemente, por lo que la presión de servicio disminuye, cae muchísimo, ¿no? Estamos hablando de 10 metros de diferencia en la presión de servicio. Entonces ya tenemos un porcentaje muy importante eh, de diferencia en la presión de servicio al final. Aquí tenemos entonces los resultados, el resumen, en donde podemos ver que el caso más desfavorable es para el polietileno de alta densidad, el PN10, con 72.5 metros, un poco mejor para el PVC orientado, con 83, eh, peor para el PVC plastificado, y en el caso del hierro dúctil vemos pues la variación que hay debido al cambio de la rugosidad, pero que en todo caso frente al PVC plastificado y frente al PVC, al polietileno de alta densidad presenta un mejor comportamiento. Insisto mucho en que esto fue una modelación en un escenario desfavorable, ¿no? Porque claramente buscaríamos un escenario de comparación respecto a la presión de funcionamiento mejor, en donde este escenario cambiaría sensiblemente y muy seguramente funcionaría mucho mejor para nosotros eh, en cuanto a esas pérdidas de carga. Conclusión para este ejercicio de ejemplo, incluso en un escenario desfavorable, hidráulicamente hablando, el hierro dúctil presentaría un muy buen comportamiento hidráulico a pesar de la diferencia tan grande que hay en el factor de rugosidad de los tubos plásticos, que como insisto es al final el mensaje bien importante, ¿no? La gran propaganda que hacen los plásticos es alardeando, por así decirlo, sobre su rugosidad, que es muy lisa, pero ya pudimos ver en la práctica que realmente lo que, lo que domina el cálculo y lo que incide mayormente es el diámetro. Si a esta última tabla donde están los resultados de comparación agregáramos un elemento de complejidad adicional, que son aquellos casos en los que las tuberías no conducen el agua por gravedad, sino que es necesario aplicar un bombeo, el escenario sigue cambiando en beneficio nuestro, ya que en los casos en los que hay bombeo, la energía que hay que darle al fluido para que ahora vaya de una parte baja a una parte alta, cuesta dinero porque es energía eléctrica. Eso genera una facturación de un servicio público que tienen que pagar las entidades de prestación de servicios. Entonces, ese es un costo directo en el que el sistema va a incurrir durante toda la vida útil, ¿cierto? En donde la energía faltante, o mejor dicho, la pérdida de carga se va a reponer con energía eléctrica para el bombeo. Y eso pues va a tener un costo. Imagínense ustedes entonces lo que va a ser el costo día por día durante meses, durante años de toda la vida útil del sistema. Eso va a acumular una diferencia en costos de operación muy importante, en donde por supuesto pues las tuberías que menos pérdidas de carga presenten pues van a favorecer en el sentido de requerir menos costos de operación. Finalmente, ya para terminar, por supuesto, supongo que notaron que dentro de la comparación de materiales faltan algunos materiales, especialmente pues la fibra de vidrio, el GRP. Esto es simplemente porque esta condición que enumeramos para el PVC y para el polietileno, pues no se cumple con el GRP. En el caso del GRP, pues además de presentar un coeficiente de rugosidad más bajo, pues también su diámetro interno presenta un mejor comportamiento.
Entonces, pues la comparación en este caso del el desempeño hidráulico efectivamente con el GRP no nos favorece. Pero no se desanimen, esto no significa que no hay nada que hacer, significa que recuerden siempre que se trata de configurar un escenario de configuración, de comparación, perdón, multivariado, en donde pues este es un componente. Entonces, para el caso puntual que estamos hablando, pues será un punto en el que no tendremos un buen desempeño, pero claramente en los demás, como lo vimos en la cápsula pasada, pues tendremos la compensación. Y finalmente, en esos escenarios multivariados es que siempre la solución nuestra de tubería de hierro dúctil se va a presentar favorable. Bueno, pues entonces espero que haya sido una cápsula provechosa para ustedes. Esperamos que la puedan aplicar en su día a día, que es finalmente la intención de brindar información práctica, de aplicación fácil y continua. Y estaré atento a recibir cualquier pregunta, duda que haya surgido tras esta cápsula o general de todo este plan de formación que con mucho gusto vamos a atender. No siendo más, me despido nuevamente deseándoles todo lo mejor, buena salud, que disfruten de sus familias y que todo pues siga saliendo muy bien. Estamos en contacto. Chao, chao.